Te diría que no sé si total, esta es palo, doble palo, doble palo. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, sí, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Debutamos en estas eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, primer partido, inicio de estos análisis, de estas reacciones, y en este caso en Paraguay, Perú, Paraguay, un nuevo partido, primero de estas eliminatorias, y obviamente que tenemos que analizar todo lo sucedido, auténtico partidazo, y aquí estamos para poder hablarlo junto a ustedes y todo lo que ha dejado este partido en tierras de Paraguay entre estos dos equipos que claramente van a estar luchando de manera directa entre esas selecciones para poder clasificar al próximo mundial, para estar dentro de esos 6 cupos o hasta repechaje, y aquí venimos a hablar de todo ello y mucho más junto a ustedes. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de todos los videos que vamos subiendo, y vayamos con todo a hablar de Paraguay y Perú, Perú y Paraguay, eliminatorias 2026. Bien, arrancado el partido en Ciudad del Este, después de toda la previa que hemos dicho, ¿no? En la predicción, en el análisis que habíamos hecho de este encuentro, que Reynoso se quejaba, que Gustavo Barros Esqueloto le respondía de buena manera, sin picantearla, algo raro el inicio. Sin embargo, empezó el partido como lo había pensado desde un inicio yo. Más allá de que había dado en mi predicción y en mi análisis un resultado que ustedes lo pueden ir a ver en el video que hicimos acerca de esta previa entre Paraguay y Perú. Paraguay salió decidido a imponerse de local. Perú en el principio quizás bastante bien, defendiéndose pero bien, tratando de atacar, tratando de tener la pelota, pero por momentos muy cerca del arco de Galese, abusando de San Galese, donde tuvo bastante participación en todo el partido, claramente de las figuras del encuentro, el arquero peruano que siempre está ahí para cumplir en Perú, y Paraguay yendo de entrada fuerte con Almirón, también un poco atacando con Ramón Sosa, este chico que ya es sensación en Talleres y ahora también acá en Paraguay. La verdad, bien, Perú defendiéndose más alto de lo que iba a terminar defendiéndose, cortando las contras que podía llegar a tener Paraguay cuando ellos tenían la pelota en el campo paraguayo, y sin embargo así todo, no me pregunten cómo, pero no entraba la pelota. Si no era Galese era porque pasaba cerca del palo. Esta es tremenda porque se metía ahí abajo donde no llegaba nadie. Galese la llega a desviar y va al córner. O sea, Paraguay realmente estaba con todo. En los córner casi olímpicos, Almirón tratando de llegar, ¿no? De alguna manera, Ramón Sosa metiendo la intensidad, lo teníamos Alonso, de todos lados. Paraguay con artillería pesada, Guillermo Barros Esqueloto hacía que su equipo vaya con todo al frente a tratar de encontrar ese 1-0 que lo diferenciara de Perú, pero no lo encontraba. Podía pasar Ábalos, podía pasar Almirón, podía pasar cualquiera de todos los que fuese al ataque, cualquiera de todos de los que estuviesen cerca del arco, y la pelota no entraba. Galese tiene un dios aparte, Perú tiene un dios aparte, no sé cómo, pero no entraba la pelota. Perú se defendía, Paraguay, a ver, dentro de lo posible trataba de atacar, y cuando no, incluso hasta se encontraba con situaciones de gol que no imaginaba. Esta es tremenda, pega en el travesaño la chilena de Gustavo Gómez. Se metía casi olímpico el gol, y en el rebote queda para Gustavo, de las poquitas de Perú en el primer tiempo esta de contra, que era lo que apostaba Perú, ¿no? Más allá de alguna posición larga para poder defenderse con el balón, que no lo atacara tanto Paraguay, no podía. Otra de estas también muy clara. Sin embargo, los dos desperdiciaron. El partido estuvo para cualquiera de los dos. O sea, es insólito que haya terminado de esta manera y sin ventajas y sin goles, porque la verdad es que realmente insólito, y lo van a ver sobre todo en el segundo tiempo. Paraguay en el primero atacó y muchísimo. Perú tuvo también de las suyas, obvio que sí, tuvo situaciones en menor medida que Paraguay, pero también tuvo situaciones claras como para poder abrir el marcador y tranquilamente, ¿por qué no llevarse el partido? Y acá viene uno de los desencadenantes de por qué Perú se terminó en el segundo tiempo tirando aún más atrás.
expulsión doble amarilla para Advíncula antes de que termine el primer tiempo, 1 menos para Perú, escenario más que complicado para Paraguay en este caso, perdón, para Perú y bueno, obviamente para Paraguay tener que entrar, ¿no? En este caso, en este sentido, arrancando el segundo tiempo con un jugador más Paraguay, con su gente de local, con 45 minutos por delante y sin embargo iba al frente, buscaba, empezó a tener desesperación por momentos. Yo creo que en eso va a tener que madurar este equipo, la desesperación, las ganas de querer con todo el escenario a su favor llegar al gol y de no serenarse. Mucho remate de afuera. Yo entiendo que, como siempre digo yo, con todo el respeto y humor, por favor, que los paraguayos siempre practicaron desde chiquitos pateando y cabeceando ladrillo, porque patean y cabecean como nadie en este mundo, pero han abusado demasiado de ese remate. Y ese remate no entraba porque Galés se la sacaba, porque a veces pegaban el travesaño y porque muchas otras veces, la mayoría, iba desviado el remate. Entonces le faltó serenarse, tratar de llegar como lo hizo en los últimos minutos o más en el segundo tramo de este segundo tiempo. Estuvo un poquito más claro, creo yo por lo menos, Perú paradito atrás, más cerca de Galese todavía, pero confiando en el arquero que realmente nunca le falla. Galese nunca le falla a Perú, Galese siempre le cumple. Y así todo, alguna que otra ha tenido, porque Paraguay dejaba espacios en el fondo y Perú se podía acomodar con los pocos jugadores que iba teniendo para poder atacar, porque eran pocos los jugadores también que quedaban de Paraguay. Esta también es clara que por poquito, por esto Ramón Sosa no llega a marcar el gol, el 1-0 para Paraguay, que sigue insistiendo, recordemos, con un jugador más. La expulsión de Advíncula a Perú realmente le arruinó muchísimo también los planes, más allá de que seguramente en el segundo tiempo también Paraguay 11 contra 11 iba a terminar empujando y Perú se iba a terminar defendiendo, pero bueno, con uno más. Y esto realmente, que es como les digo, el remate de afuera muy abusado por Paraguay. Este equipo se tiene que serenar, que tiene herramientas para poder llegar adentro del área y lo ha hecho en este mismo partido. Acá Almirón llega casi al área chica y otra vez Galese. San Galese, yo no sé si en Perú ya tiene una estatua, una estampilla, pero hágansela. Más allá de que Almirón no define del todo bien, bastante al medio del arco, hay que sacarla. Eso es lo que yo interpreto. Y Paraguay, a ver, es inentendible cómo a los 70 minutos seguía empatando 0-0. Que Paraguay no pudiese marcar un gol. Era insólito, la cantidad de llegadas que ha tenido en este partido es tremenda, pero no podían terminar de dar ese último golpe. Siempre o Galese o un palo de los tres que tiene el arco, o se iba desviado por poquito, y aún quedaban peores jugadas todavía para poder recordar que la falta de suerte en Paraguay fue total hoy en este partido. Y hasta incluso te diría que no sé si total, esta es palo, doble palo. ¿Vos entendés que doble palo? Doble palo para Paraguay, remate de afuera, de adentro, ya con Galese vencido y otra vez el palo. Doble palo. Fue un partidazo. Inentendible cómo terminó 0-0, porque previamente a esto, palo travesaño de Paolo Guerrero, también remate desde afuera cuando Perú lo podría haber ganado con un zapatazo también. Insólito. La verdad que épico partido. Ustedes dirán 0-0 no existe el partidazo. Este fue un partidazo de 0-0. Realmente le faltó calibrar ese último golpe, por eso ha terminado de esa manera, pero nos han regalado un partidazo. Más allá de que es casi una derrota para Paraguay y es casi una victoria para Perú, realmente que fue un partidazo para el ojo neutral, que ha disfrutado de muchas jugadas de peligro, aunque de ningún gol. Es lo que les digo. Para mí, por lo menos desde mi pensamiento, casi una derrota para Paraguay, que tuvo todo para ganarlo, tuvo un jugador más, 45 minutos, tuvo muchas situaciones, no pudo concretar. Y del otro lado Perú, que casi se encuentra hasta con un triunfo, pero estuvo 45 minutos con un jugador menos, de visitante, con un Paraguay realmente intenso, que se lo ha visto muy intenso y tiene armas para poder inquietar y obviamente incomodar a los rivales, pero no lo han podido lograr. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy, 0-0, le he pegado a mi predicción en el video, en el análisis anterior. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre las eliminatorias sudamericanas, aquí abajo se tienen que suscribir. También dejar ese enorme like si les gustó el partido, si les gustó este análisis, esta reacción, este resumen. Acá abajo también lo pueden dejar. Comenten qué les pareció a ustedes, cómo lo vieron.
qué les parece el resultado para Paraguay, para Perú, todo lo que tengan para aportar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.